Su pantalla, por favor, su cámara. Hasta las palabras se quedaron en la Semana Santa. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Tenemos las Buenos cámaras. días, licenciado. Días. Buenos días, licenciado. Solo quiero hacerles un comentario previo. Les estuve diciendo a sus compañeros de que me preocupa un poco la situación que en esta semana que pasó. Pues no tuve una llamada, un mensaje de indicarme que tenían alguna situación con lo que era su capítulo. Espero de que lo hayan trabajado de la mejor manera y que las explicaciones que se les trataron de dar pues hayan sido oportunas, ya que como nos explicaba sus compañeros, a veces cuando nosotros somos maestros y cuando preguntamos entendieron todos y nadie contesta, no es porque todos entendieron, sino que porque de una o de otra manera como que quizá ninguno entendió, pero no lo dice. Entonces, lamentablemente, pues caemos en esas situaciones. Espero, en realidad espero de que no hayan tenido problemas, que hayan trabajado pues su capítulo como debe de ser y qué bueno que ya tenemos pues iniciado el capítulo 3 que es el marco teórico, ya que por instrucciones teníamos que haber comenzado con lo que era el plan de acción. Entonces yo creo que ya todo les aparece en su plataforma el tema del día de hoy. Si no, yo siempre lo voy a compartir acá en la pantalla, no se preocupen por eso. Vamos a compartir en este momento. Me indican por favor si lo pueden ver. Sí, licenciado, se observa. Perfecto. Entonces, este día vamos a trabajar lo que es los orígenes del dominio español en América. Este es un tema que en realidad poco a poco lo hemos ido nosotros abordando en lo que ha sido el desarrollo de nuestro contenido. Para ello, pues, vamos a tratar tres aspectos al respecto del dominio español en América. Si ustedes recordarán, hablamos de los justos títulos, de las justas guerras y del requerimiento. Cuando hablamos de los justos títulos, nosotros recordamos que en un tiempo, en un lejano antiguo, lo que era el Vaticano o lo que era la Iglesia Católica, por llamarlo así, era la que ejercía el dominio, pues llamémoslo mundial, en España, en Europa y todos esos países. Por lo cual, el Papa en ese tiempo se dio a la tarea de regalar por medio de ovas papales, pues las tierras de los nuevos continentes, tomando lo que como él era vicario de Dios, él podía darles títulos de propiedad de esas tierras, pues en un momento dado la mayoría se las dio a los reyes de España, cosa que en este caso a Portugal, la cual era la otra potencia, pues no fue de agrado. Y eso llevó a unas disputas, las cuales pues solventaron con un nuevo tratado. Cuando hablamos de las justas guerras, nosotros hablamos al respecto de que para muchas personas, o en este caso para los conquistadores, matar a los indios, porque se creían ellos que habían llegado a la India, matar a los indios pues era justo, ya que ellos no eran personas, para ellos no eran personas, no tenían
ningún por qué estar vivos, ya que ellos estaban utilizando o usurpando los territorios que ellos estaban descubriendo. Asimismo, pues existía también dentro de España personas que pensaban que los indios tenían alma y los cuales necesitaban de lo que era el Señor. Que ahora bien, que si ellos no se convertían a lo que era el cristianismo, pues entonces sí era una justa guerra, ya que necesitaban acabar con el enemigo del Señor. Asimismo, pues lo que es el requerimiento, que sabemos nosotros que dio parte de lo que era tanto los justos títulos como las justas guerras, en donde los reyes de España, ellos sentían pues un llamado espiritual, en el sentido de que temían de que los espíritus de ellos como reyes pues se perdieran de tanta matanza que se estaba dando en los nuevos continentes. Es por ello de que hicieron un consenso con distintas personas religiosas y llegaron a un punto de crear un documento en el cual pues venían y ellos lo leían a los indios, tomémoslo desde ese punto de vista, a los indios, en los cuales les decían que era un requerimiento de Dios que ellos se convirtieran al cristianismo, en lo cual si ellos no aceptaban, pues entonces se volvía enemigos de Dios, por lo cual era derechoso destruirlos y apropiarse de esas tierras. Estos temas, como les indico, nosotros los hemos ido despejando en lo que ha sido el curso. Dentro de esto salió a relucir Fray Diego de Landa, clero religioso español, cronista de la civilización maya, el cual nació el 12 de noviembre de 1524 en Cifuentes, Guadalajara. Muchos creemos que este Guadalajara, pues es lo que nos viene primero en la mente es México, pero en realidad es una provincia en España. Este personaje, pues, es muy querido por unos, muy odiado por otros, ya que hay dos situaciones o dos puntos de vista al respecto de él. Primero porque a él lo tomaban como una persona que protegía supuestamente a los indios. Sin embargo, según el video que vamos a ver a continuación, pues no era tan de ese punto de vista, sino que él fue el responsable de quemar muchos códices, muchos documentos mayas, de los cuales pues se perdieron por esas situaciones. Voy a dejar de compartir un momento para poder colocarles el audio del video. Siempre me indican, por favor, si lo escuchan. Hoy en día solo existen 4 códices mayas originales, llamados Madrid. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Dresden, París y el Códice Maya Mexicano. Y por el contrario, fueron destruidos infinidad de otros códices, siendo un ejemplo de su destrucción la practicada por el fraile Diego Landa. A la zona maya llegó una primera oleada de españoles, conquistadores, encomenderos, autoridades civiles y religiosas, los cuales constantemente tenían conflictos internos, tal y como le pasó a Landa. Diego Landa nació en Cifuentes, en la provincia española de Guadalajara, en 1524.
De joven se unió a la orden franciscana y a los 25 años, en 1549, llega a Yucatán, siendo que poco a poco fue escalando el escalafón religioso, ascenso que después le permitiría realizar el llamado auto de fe de Mani. Ahora entendamos qué era un auto de fe. Este era un acto público en el que los condenados por herejía, por parte de un tribunal religioso previamente constituido, eran invitados a arrepentirse, siendo que una vez arrepentidos eran perdonados, recibiendo la sanción respectiva según la pena cometida. Estos autos de fe no los podía realizar cualquier religioso, siendo que en Nueva España, en los principios de la llegada española, solo podían ser realizados por un obispo. El problema en Yucatán era que aún no había sido nombrado obispo alguno, pero paralelamente a esa ausencia de obispo, en 1561 a Landa se le otorgó el cargo de primer provincial de Yucatán, convirtiéndose así en la mayor autoridad religiosa de la región, por lo que, respaldado por ese nombramiento, Landa empezó a ejercer facultades inquisitoriales basándose en la llamada bula papal Exponi Nobis Fesistis. Ahora, sobre Landa, algunos refieren que fue un buen misionero y que se preocupaba por los indígenas, y que gracias a esa confianza que se fue ganando, los propios mayas le mostraron parte de su cultura, como por ejemplo códices, sus deidades, entre muchas otras cosas más. También se refiere que se quejaba de los abusos que sufrían los indios por parte de encomenderos que se beneficiaban de su trabajo y de autoridades civiles que también los explotaban. Entonces, ¿era bueno o malo? Sin calificarlo, entendamos que era un religioso clásico, que no dudaba que solo había una verdadera fe, mismo que al llegar a Yucatán comprendió que al enemigo se le debía conocer. Y lo que hoy nosotros vemos como injustificable, en el sentido de querer imponer una creencia incluso a través del uso de la fuerza, para Landa y el resto de españoles no era nada malo, ya que se creían poseedores de la verdad absoluta. En su mente consideraban que les estaban haciendo un favor a los ignorantes indígenas salvando sus almas. Pero en lo que sí tenían conflicto era cuando los intereses españoles chocaban entre sí. Por poner un ejemplo de ello, diremos que Landa y demás franciscanos creían que el trabajo excesivo de los indios, impuesto por los encomenderos, no les permitía evangelizarlos como era debido. Mientras que los encomenderos argumentaban que el tiempo que perdían los indios con los padres redundaba en generar menor riqueza. Ahora, como dijimos, Landa se volvió la mayor autoridad eclesiástica de la zona, y si antes se había mostrado tolerante, al ser nombrado primer provincial de Yucatán, ya podía combatir la idolatría. Alguna versión refiere que el pretexto de Landa se basó en el supuesto hallazgo de un niño maya muerto que fue encontrado con evidencia de haber sido crucificado, mientras que otros informes referían la ubicación de restos óseos y lugares donde se continuaba realizando rituales mayas. Así Landa, con el apoyo de la autoridad civil para ejecutar las penas, a cargo del primer alcalde mayor nombrado en Yucatán llamado también Diego Quijana, comenzó el auto de fe, realizando investigaciones, interrogatorios y arrestos masivos de indígenas, escogiendo como lugar del auto de fe el pueblo maya llamado Mani, que significa lugar donde pasó todo, el 12 de julio de 1562. En ese auto de fe se refiere a la destrucción de lo siguiente: se rompieron o quemaron 5,000 ídolos de diferentes formas y dimensiones. Trece grandes piezas utilizadas como altares. 22 piezas pequeñas labradas. 27 rollos con signos y jeroglíficos. Toneladas de libros. Y 197 vasijas de todos los tamaños. La ejecución de este auto de fe soltó una lluvia de quejas sobre Landa y compañía, pues muchos españoles consideraron afectados sus negocios, quejándose que los arrestos de indios les privaba de su mano de obra, entre muchas quejas más, llegándole a Landa un problema más. Pues el 14 de agosto de 1562, un mes después del auto de fe, arribó a Yucatán Fray Francisco de Toral, con el cargo de primer obispo de la región. A Francisco de Toral le llegan a referir como defensor de indios de Yucatán,
siendo que una de las razones de ese título fue precisamente que no estuvo de acuerdo con las actuaciones de Landa. A su llegada, obviamente, se dio un choque de poder y egos entre ambos, siendo que Toral investigó el auto de fe y en sus cartas enviadas al rey de España denunció algunos de los abusos de Landa en el mismo, tales como, sin ser obispo, ejerció facultades inquisitoriales, que a los indios los sacaba de sus casas a la fuerza, que algunos de ellos los frailes los colgaban, los azotaban dándoles cuando menos 100 azotes si no confesaban tener ídolos. También los colgaban públicamente en la ramada de la iglesia por las muñecas, atándoles peso a los pies. Les quemaban las espaldas y barrigas, con hachas de cera encendidas, hasta que confesaban tener ídolos. También refiere persecuciones, esclavitud, encarcelamientos, profanación de difuntos para con sus huesos hacer arder los ídolos, provocar la huida de indios a las montañas, suicidios y denuncias bajo falso testimonio. Ponerles sanbenitos como castigo, así como pago de multas casi impagables, ordenando también en otros pueblos mayas que en caso de haber indios cuya cristianidad se dudará, les fuera negado a estos ser enterrados en los panteones de las iglesias. Y bueno, Toral como obispo, superior obviamente a Landa, ordenó liberar cientos de indígenas apresados, entre otras medidas que anulaban las practicadas por Landa. Pero por supuesto Landa no cooperaba de buena gana con Toral, como cuando se negó a entregarle el papeleo de los interrogatorios hechos a los indígenas. Por lo que esta y otras acusaciones provocaron que Landa tuviera que viajar a España para ser juzgado. Estadía en España durante la cual redactó su relación de las cosas de Yucatán. Al final fue juzgado y absuelto de todos los cargos por sus propios hermanos franciscanos. Mientras que en Nueva España, Fray Toral murió en abril de 1571, siendo que gracias a su muerte, Landa fue nombrado por el rey de España como nuevo obispo de Yucatán, regresando nuevamente a la península en 1573, continuando así en su lucha contra la idolatría, ya con todos los poderes de obispo. Así, con este pequeño resumen podemos ver que antes, durante y después del auto de fe de Mani, la piedad cristiana primero respondía a los intereses y egos de los propios españoles, siendo que lo que menos importaba era la opinión de los indígenas, pues la salvación de sus almas y la explotación de estos para obtener más riqueza estaba por encima de su derecho a elegir libremente sobre sus vidas, su cultura y sus creencias. Bueno, muy bien. ¿Qué opinión tenemos entonces sobre el fray? ¿Era bueno o era malo? ¿Alguien que quiera opinar, por favor? Sobre Fray, Diego de Landa. Quizás era más malo que bueno, Lick. Licenciado, Ah, yo creo que era bueno antes y por el poder se convirtió en malo. o sea, si se dan cuenta, es bien difícil poder nosotros dar una opinión exacta al respecto del actuar de él, ya que incluso historiadores indican que él era amigo del pueblo indígena, ya que fue de la manera que él pudo entrar y conocer al respecto de mucha cultura de los mayas. Él es Licenciado, pero creo que él se hizo amigo de los indígenas para poderlos conocer. lo que dice de conoce primero a tu enemigo, ¿ah? Ujú. Entonces, por sobre todo nosotros como originarios de acá, podemos tomarlo de esa manera, nos da un poco de sentimiento saber que toda nuestra cultura real pues fue quemada, que en realidad
todos los manuscritos, los cuales podían habernos dado mucha información al respecto de nuestra historia, pues no la logramos conocer. Solo imagínense, no sé si ustedes han podido observar por medio del internet, en Facebook, qué gran ceremonia hicieron en Egipto para el traslado de sus antepasados. No sé si han visto ustedes el video. No, voy a buscarlo de repente después cuando estén ustedes en la tarea. Pero créanme lo de que es un espectáculo, ahí sí que como dicen en el circo, nunca antes visto, en el cual hicieron un desfile, pero ahí sí que echando la casa por la ventana, para trasladar a todas las momias de un museo a otro. Hicieron un desfile que yo, en mi parecer, porque no lo he podido ver completo, pero en mi parecer, el baile del Río de Janeiro, pues casi se queda un poquito corto para todo lo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que les trato de decir con eso? O sea, ese amor hacia la cultura propia, ese amor hacia sus orígenes. Lamentablemente a nosotros, pues, nos arrebataron eso. No solo nos arrebataron el oro, la plata, sino que nos arrebataron nuestra cultura, nuestros inicios. Entonces es ahí donde en realidad pues tenemos, llamémosle, sentimientos encontrados con una situación al respecto de si él pues cobró o no cobró de tierra. Bueno, entonces continuando tenemos lo que es la motivación fundamental de la conquista. Perdón, no sé si lo estoy compartiendo, creo que no, a veces se me olvida. No, licenciado. Me indican si lo miran ahora. Sí. Entonces, Licenciado. ok, gracias. En la motivación fundamental de la conquista, pues se está dividiendo en dos motivaciones. En la motivación que tenían los reyes de España y la motivación que pudo haberse dado al respecto de los conquistadores. Lo que era en el reino de España, el comercio. Que recuerden de que España se había convertido en una gran potencia comerciando telas, comerciando especies, quiera o no. Ustedes saben que el comercio pues da riquezas y esas riquezas pues nos da lo que es el poder. En cambio los conquistadores pues ellos querían lo que eran títulos de nobleza, ellos querían obtener riquezas. Y podemos ver que entre los dos sentimientos o las dos motivaciones, pues tenemos las que el rey o los reyes tenían, que se hicieron también motivaciones para los conquistadores, que eran obtener riquezas, ya que en las tierras descubiertas, pues todas las riquezas los conquistadores tenían 4/5 partes, ya que se menciona de que 1/5 parte era la que le daban a los reyes de España. También tenían como motivación pues evangelizar a todos los nativos que encontraran, llevarlos siempre a lo que era el cristianismo. Y como estamos indicando acá, la obtención de tierras. Obtención de tierras que de una o de otra manera ellos en España pues en ningún momento las tuvieron. Vamos a trabajar también lo que es la visión antropológica de los conquistadores y los comanderos. Para ello, pensemos primero qué es la antropología. La antropología es la ciencia que analiza el hombre en el contexto cultural y social del que forma parte. Así analiza el origen del ser humano, su desarrollo como especie social y los cambios en su conducta según pasa el tiempo.
Disculpe, Sí, fíjese que no se le escucha muy bien, no sé si solo seré yo o los demás también. Sí, yo tampoco la escucho mucho. Tampoco, Lick, no Licenciado la Lick, escucho. Es que escucha como un ruido. Igual, licenciado, no se escucha mucho. vamos a ver. yo creo que es como un ventilador. La verdad que tengo el ventilador, pues no lo tengo bien lejos. Pero vamos a quitarlo. Licenciado, disculpe, Anda, Hoy sí, aún no, licenciado, se escucha bien. aún no ha puesto la pestaña de asistencia de hoy. no, porque la asistencia la vamos a realizar con la actividad. Está bien, Lick. Les cuento que si me ven sudar, no es por nervios, es por calor hoy. Sí, Bueno. ahora sí se escucha mejor, creo que era eso. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos entonces de la visión antropológica, estamos hablando prácticamente cómo era, pues, el pensamiento, tomémoslo desde ese punto de vista, de ser humano que se está, pues, cuestionando en ese momento. Como quien dice, ¿qué pensaban, va? Por ejemplo, la visión antropológica de los conquistadores. ¿Cómo era que se veían ellos en ese momento? Pues tengo acá 4 puntos de vista. Dice que ellos vivían en un mundo de quimeras y fantasías propias. Leían libros de caballería, creían en encantamientos y aparecidos. Cuando hablamos de lo que son quimeras y fantasías, quimeras se refiere como ilusiones y fantasías. Ellos leían muchos libros de caballería y muchos libros al respecto de encantamientos y aparecidos. En este punto, muchos de ellos creían o juraban haber visto al apóstol Santiago, pues, dice acá en una blanca cabalgadura, entrar a combate en favor de las armas castellanas. Además, ellos decían contar con la protección de la Virgen María, quien los libraba en combate de sufrir cualquier herida o muerte. ¿Cómo vemos nosotros desde este punto de vista a este hombre conquistador? Se creía invencible. Se creía invencible ya que ellos creían que por ser cristianos católicos, porque lo que regía en ese momento era el catolicismo, pues eran indestructibles, ya que Santiago, el apóstol para ellos, pues siempre los iba a acompañar y él iba a ir siempre delante de ellos, pues luchando a la par para hacerlos vencedores siempre. También pues indica de que la Virgen María pues los libraba, los cubría con sus mantos también para que ellos no tuvieran heridas o muerte alguna. Basta mucho mencionar acá que muchas de las historias que nosotros conocemos hoy en día, por ejemplo la de La Llorona, el Coco, bueno, mencionemos el Cadejo, entre otras, no son anécdotas que se puede decir que vienen de los mayas, sino que son anécdotas que de una o de otra manera han ido pasando a lo largo de los años como cultura, pero una cultura española, que ya lo vamos a ver también. Lick. ¿Anda? Entonces, todas esas creencias, ellos la implantaron en nuestra cultura. Correcto. Lo de los cuentos fantásticos. Exacto. Todo lo que nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, las procesiones, por ejemplo, Licenciado, hasta la vestimenta, ¿verdad? exacto.
Exacto, porque incluso ellos conocen como mantas a los mayas, a lo que ellos llamaban a los indios, ¿va? Vestirlos ya con los trajes que ellos traían, no utilizando las vestimentas propias de la civilización. Lick, pero verdad que en un principio, bueno, al menos yo he escuchado que en un principio no es que sea un traje regional o como se ve ahora, ¿va? Especial que de las culturas, sino que ellos supuestamente lo usaron como uniforme para distinguirnos, para Exacto. distinguirlos. Hay unas lecturas al respecto de eso que indican que los trajes en los cuales pues están en distintas regiones del país son, son uniformes que los españoles pues les colocaron a cada una de sus encomiendas. Recordemos que ya lo vamos a trabajar también, de que después de lo que fue la conquista vino lo que eran los encomenderos. Los encomenderos, pues, a ellos se les había encomendado distintas tierras con distinta cantidad de indios, que eran los nativos, ¿va? A los cuales ellos tenían que, entre comillas, cuidar, proteger. Y por esa protección y ese cuidado, pues los indios estaban obligados a pagarles tributos, tributos tanto a la corona como a los encomenderos. Es cierto lo que usted dice, profesora, se cree de que los trajes, pues, en realidad eran uniformes que los encomenderos, pues, les colocaron a cada uno de sus súbditos, llamémoslo de esa manera. No sé si tienen otra pregunta. O ya no se oye ruido, No, licenciado, todo está claro. ya no se oye ruido de ventilador. Hoy pero ni los grillos quieren oírse. Bueno. ¿Cuál era la visión entonces de los encomenderos? Recordemos de que primero tuvimos a los descubridores de América. En este caso, pues, nosotros conocemos de que fue Cristóbal Colón el que vino a descubrir acá lo que es América. Luego de haberlo descubierto, pues, vinieron los conquistadores a comenzar a conquistar los mismos territorios que ya habían sido descubiertos. Pero al mismo tiempo, estos conquistadores, tomémoslo desde este punto de vista, sin ley, sin quien les dijera qué o cómo, pues comenzaron a hacer demasiada matazón de los indios de acá, de los nativos, los esclavizaban y todo eso no era bien visto por lo que eran los españoles o los reyes de España. Por eso, Licenciado, hasta violaban a las mujeres, ¿verdad? entonces, por eso fue de que los reyes tomaron como encomiendas. Encomiendas, entonces les encomendaban a nobles de España que vinieran acá a cristianizar, a volver al cristianismo a los nativos y a protegerlos. Recordemos que después de la conquista, la mitad, prácticamente según los datos de los historiadores, más de la mitad de conquistadores se quedaron en estas tierras. Recuerden de que ellos no tenían nada prácticamente en España. Por eso ellos se aventuraron, se embarcaron para poder conquistar territorios, conquistar riquezas. Entonces, no tenían un porqué, una visión de regresar a España, donde allá no eran pues prácticamente nadie ni nada. En cambio acá, por las matanzas que ellos habían hecho, pues ellos ya ejercían un poder. Entonces, más de la mitad de los conquistadores se quedaron acá, pero ya con normas como encomendados para llevar lo que era el cristianismo y la protección a, a estos nativos. Tenemos entonces tres
3 puntos acá. Por ejemplo, dice, más de la mitad de los conquistadores, al no querer regresar a España, les dieron el privilegio de la encomienda, lo que les acababa de mencionar. Para poder ser acreedor a una encomienda, debía de haber participado de alguna manera en la conquista, o bien vínculos con algún tipo con los gobernantes o en la corte. Recuerden que desde principios de siglo siempre ha habido lo que es la burocracia y llamémoslo de este punto de vista, pues el cuello va. Entonces, porque conforme fueron pasando los años, pues muchos de los conquistadores o los encomenderos que se les habían indicado al principio que vinieran acá a culturizar, pues parte de la obligación o requisito que ellos tenían era haber participado ya sea de una manera física en la conquista o de una manera monetaria. Recuerden que para los conquistadores sus encomiendas de conquista pues tenían que reunir una determinada cantidad de personas para venir a conquistar y eso ejercía que tenía que ver un capital que en ningún momento los reyes de España aportaban. Ellos daban la concesión, pero quien venía como encomienda tenía que conseguir lo que era pues, el barco, la gente, los caballos. Entonces, ellos eran los que veían si se agenciaban de fondos, si ellos tenían sus fondos propios, o bien, pues venía y le decía a uno, va, mira, yo te voy a aportar 100 armas para las personas, pero yo quiero mi parte ahí, va. Entonces, todas esas personas que estaban involucradas de una u otra manera en la conquista, pues se les daba el privilegio de que podían ser encomendados. Sin embargo, siempre hubieron privilegios fuera allá, en el cual pues habían compadrazgos con los gobernadores o partes de la corte, en los cuales aquellos que sin haber tenido alguna participación, pues les daban de encomienda que en realidad pues era una regalía de terrenos para enriquecerse más. Nos indica también que la sucesión hereditaria de lo suyo fue una anomalía, pero aún más violento fue que se siguieran dando encomiendas que no eran descendientes de conquistadores y colonos, sino a otras personas sin motivos gozaban de ese pago real, lo que estábamos hablando en este momento. Venían y los encomendados pues comenzaron a crearlo de una manera como hereditaria, de que venía la primera persona que había venido a la conquista y había sido pues encomendado, le habían dado el privilegio de ser encomendadero, pues viene ya viejo, ya prácticamente en su lecho de muerte, pues simplemente lo heredaba a su hijo mayor. Y así quería venir de generación en generación. Llegaron hasta una cuarta generación. Llegó a un punto de una persona que ya lo vamos a leer, pues a quien le va a tocar eso, de que pagó hasta 5 generaciones para ser siempre el encomendado de una determinada cantidad de tierras. Tomémoslo de este punto de vista, yo lo digo lamentablemente, porque quizás si hubiera sido de una manera una distribución equitativa, tal vez se hubiera evitado tantas muertes. Sin embargo, las encomiendas no fueron equitativas. A una persona, dependiendo, pues, no les puedo decir exactamente si por la cantidad de aporte que había dado para la conquista, pues así fue como le repartieron más tierras. Habían encomendados, o encomenderos, perdón, que tenían a su cargo, pensemos en 40,000 nativos. En cambio, habían otros encomenderos que únicamente tenían 500 nativos a su disposición. Entonces, eso, pues, quiera o no, pues les generaba a ellos molestias. Y se volvió más molestia aún que conforme iban ya desapareciendo los primeros conquistadores, ya no se los daban ni siquiera a los herederos, sino que venía una persona de España
y venía a tomar posesión de las tierras que, pues en ese momento, ya sea porque fallecía o ya por la edad, se las quitaban al primer encomendado. Ya no le permitían entonces que las heredara a sus progenitores. La visión antropológica de los vencidos, que en este caso eran los nativos, nos indica acá que los mayas, al contrario de los españoles, no eran supersticiosos. Digamos eso. Luego, que eran aguerridos guerreros. Y por último, que el papel que jugó el nahualismo dentro del sistema de creencias. ¿Qué aspectos son los que se están manejando acá? Como estábamos viendo desde el principio, estamos hablando de que los españoles tenían muchas creencias en los espíritus y muchas creencias en lo que eran espíritus y espantos, más que todo en lo que eran espantos. En cambio, los mayas no eran supersticiosos. Cabe mencionar una de las peores anécdotas que nos tratan de inculcar desde la primaria, en la cual nos dicen de que los mayas venían y comenzaban a tratar de matar a los caballos de los conquistadores, creyendo de que eran parte de los conquistadores, eran parte del ser humano que tenía cuerpo de humano en la parte de arriba y patas de animal, porque según algunos historiadores así lo tratan de enseñar. Recuerden de que la historia generalmente es contada por el vencedor. Generalmente la historia pues no es contada desde el punto de vista de aquel que fue vencido. Entonces, las creencias que nos tratan de inculcar a nosotros es de que el maya creía que el conquistador era parte animal y parte ser humano. Sin embargo, no era así. Ellos creían en lo que era el nahualismo, el nahual. El nahual es un animal, el cual es como el espíritu animal del ser humano, según los mayas. Está representados por distintos animales. Entonces, ellos creían que al matar al animal, pues el alma o el espíritu del humano también abandonaba el cuerpo. Era por eso que creían ellos que al matar al caballo, también iban a matar al ser humano que estaba, pues en ese momento subido en ese caballo. No era de que creían de que era mitad caballo y mitad ser humano. Pero lamentablemente los historiadores pues no lo han querido contar de esa manera. Eran aguerridos guerreros. ¿Qué significa eso? Eran aquellos guerreros, si lo tomamos desde nuestro término coloquial, ¿va? Aquellos talistes que no le tenían miedo a la muerte. Tal fue el punto de esto, que recuerden de que duró muchos años, más de 50 años, para poder conquistar a todos los mayas acá en Mesoamérica. Y como les repetí lo que era el nahualismo, ¿va? Que en realidad no creían en supersticiones, sino que en base a su creencia del nahual, pues ellos atacaban al animal, creyendo que al matar al animal, pues también el espíritu del guerrero también se iba. Parte de otras de las cosas que nos han inculcado, que cuenta la historia, va, que cuando murió lo que fue Tecumán, el príncipe guerrero, pues se acostó en el pecho de él, va, se postró en su pecho un quetzal y se manchó de la sangre, y por eso es de que el quetzal tiene el pecho rojo. Como les digo, son cuentos de los historiadores que nos hacen ver a nosotros
pues, como supersticiosos, pero no es así. En la conquista, pues, también tomaron parte en lo que fueron los indios nobles. ¿Cuáles eran estos indios nobles? Estos eran aquellos que, pues, bueno, ya cansados quizás de tanta guerra, pues comenzaron a acceder a lo que era las encomiendas, comenzaron a ser partícipes de escuchar lo que era la religión cristiana y pues dar lo que eran sus dádivas o en este caso sus tributos a los españoles. Pero llegó un momento de que pues se cansaron. Dice, los pueblos cansados de los tributos solicitados en el requerimiento se sublevan, comprendido que el requerimiento era un truco. ¿Por qué lo sentían que era un truco? Porque en realidad eh, los trataban mal, los comenzaban a ocupar solo para sacar oro o metales preciosos de las minas y no veían que en realidad pues eso llegase a acabar en algún momento, ¿va? Ellos veían entonces que el único fin de los españoles era esclavizarlos y despojarlos de sus pertenencias. Les quitaban el oro, les quitaban la plata, como dice una de sus compañeras, comenzaban a abusar ya de las mujeres. Y todo eso pues hizo obligado a los mayas a comenzar a sublevarse y huir hacia las montañas, a cualquier otro lugar, tratando de poderse librar de los españoles. Sin embargo, habían otros indios, los cuales eran los encargados de recoger los tributos. Estos pues no pagaban tributos a la corona o tributos a sus encomenderos, ya que se tomaban como aliados de los españoles. Todo esto nos llevó a lo que fue un saqueo y exploración de la población nativa. Llegó tanto el punto que se tomaron dos cosas, las cuales los mismos españoles, o en este caso ya los nobles que vivían acá en estos territorios, pues hasta ellos les llegó un punto de cansancio. Por ejemplo, pagaban impuestos sobre el tráfico de la sal, un producto el cual obtenían pues prácticamente un mísero beneficio, nos indica acá, la cuya elaboración era tan difícil que pues prácticamente la gente ya prefería quizás no sacarla. Entonces llegaba a un punto de vista o un punto de pensamiento, tomémoslo de esa manera, que pues ellos veían de que era más el sacrificio que estaban haciendo para poder sacar la sal y poderla pues vender que la ganancia que podían obtener. Entonces casi estaban llegando a un punto de que pues preferían mejor ya no sacar sal. Eso pues hubiese dado problemas a los españoles, los cuales pues ya utilizaban lo que era la sal en distintas cosas. Por lo mismo de las encomiendas, como les estoy diciendo, que habían encomenderos a los cuales les daban mayores o vastos territorios y a otros no, que algunas poblaciones no contaban con lugares para siembras, haciendo esto tanto el caso de que les tocaba comprar los granos básicos para el consumo a otros encomenderos. Y el problema de este caso es de que casi a lo que llegamos hoy en día,
de que el dinero que ellos podían tener, o la forma de trueque que ellos podían tener, pues ya no les alcanzaba ni siquiera tampoco para tener el maíz como un consumo en sus hogares. Pues esto fue dando origen de que fueran cambiando y se llegara a una revolución en la cual, pues, nuevamente el pueblo maya o los nativos, pues, llegaron a estallar. Bueno, entonces, mi duda es la siguiente. ¿Tenemos alguna duda al respecto ahorita? Me comentan, por favor. No, licenciado. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Si se dieron cuenta, pues yo les fui pasando a veces 2, 3 hojas al mismo tiempo por las distintas actividades. En cada una de ellas, en cada una de estas actividades, o en cada uno de los temas que tratamos ahorita, hay un espacio. Hay un espacio que lo vamos a trabajar de una manera colaborativa. Cada uno de estos espacios es para un grupo, ¿sí? Y lo vamos a tomar en orden. Por ejemplo, el grupo 1 va a realizar un análisis al respecto de los justos tipos. El grupo 2 de las justas guerras. Y el grupo número 3 va a realizar el análisis del requerimiento. Para ello, van a tener 2 hojas de diapositiva para trabajar. En las 2 hojas, ustedes deben de hacer ese análisis y prepararse para socializarlo. Más de alguien del grupo lo va a socializar. Luego, si se dan cuenta, que dice sus títulos, el análisis de la justa guerra y el requerimiento. Para lo que es Fray Diego, el grupo número 4 va a ser un PNI. ¿Qué vende positivo? ¿Qué vende negativo? ¿Qué les pareció interesante de Fray Diego delante? Para el siguiente grupo, que sería el grupo 5, la motivación fundamental de la conquista. Vamos a realizar siempre un análisis. Para el grupo 6, la visión antropológica de los conquistadores. Van a hacer un análisis. El grupo 7, la de los encomenderos. Grupo 8, el análisis de los vencidos. Grupo 9, el análisis de los indios nobles. Y el grupo número 10, el análisis sobre el saqueo y la expoliación de la población nativa. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven todas las travesuras que estoy haciendo yo ahorita? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bien sencillo. Acá en lo que es el apartado 7 tenemos un material de apoyo. Es un documento en el cual pues está de una manera más explícita cada uno de los temas que nosotros trabajamos ahorita. ¿Sí? No sé si los pueden ver.
Entonces, Licenciado, una pregunta. ¿Usted va a escoger al que va a socializar o entre el grupo nos ponemos de acuerdo? el grupo se pone de acuerdo. Está bien. Así que yo no voy a obligar a nadie más que quiera su asistencia porque cada uno tendrá su participación. Bueno, entonces tenemos ahorita lo que son 8:30. ¿Y todos los del grupo no pueden hablar, licenciado, para que todos tengan la asistencia? No, porque como todos van a leer y todos van a aportar para la Ah, bueno. ¿sí? Entonces, iniciamos por favor ahorita. No sé, bien, creo que sí sea. No. Entonces, necesito enviarles los enlaces para los colaborativos. Los voy a ir lanzando en el grupo de chat y les voy a ir indicando de una vez qué grupo es el que tiene que entrar a cada uno de ellos hoy. Por ejemplo, comenzamos con justos títulos. Creo que ya le cayó, no, se le cayó la licenciada Rosita, 200. Perdón, son muchos WhatsApp al mismo tiempo. Grupo 1 y está enviado ahorita el enlace. Lo pueden tomar del grupo, por favor. Grupo 2, Justas Guerras. Grupo 2. Licenciado, fíjese que no ha caído nada. No le está cayendo algo. No ha caído nada, licenciado. Ese estoy viendo. ¿Ahorita? Ahorita sí. Ahorita cayó, licenciado. Ok. Entonces, va un grupo 1, grupo 2. Luego tenemos grupo 3. Bueno. Grupo 3. Tenemos a Fray. Grupo 4. Grupo 5. Grupo 6. Grupo 7. Grupo 8. Grupo 9.
¿Qué me faltó? Muy bien. Trabajen y regresamos dentro de unos 20